Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida. Este es el proyecto Temas de Ciencia Contemporánea, una colaboración entre el SECADET y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. El día de hoy tenemos el orgullo de tener a José Miguel Mulet. Él es divulgador, viene de España, pero es todo un profesional en lo que tiene que ver con la bioquímica, el trabajo que se hace con plantas, todo lo que tiene que ver con salud. Y el día de hoy, pues, vamos a hablar en parte de su segundo libro, que es Comer sin Miedo, en donde se habla sobre todo acerca de los diferentes mitos que hay, cuáles son los alimentos. En realidad lo que él nos trata de transmitir es, primero hay que informarnos y después nosotros como consumidores tomar la decisión. Y aquí qué mejor que contar con fuentes primarias para saber qué es lo que está sucediendo con lo que hacemos cotidianamente, que es comer. Entonces, aquí tenemos en la mesa, además de al doctor Mulet, tenemos a Jaime Padilla, él trabaja en Agrobio, y al doctor Agustín Mulía, que es del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Y precisamente pues van a estar comentando acerca de la biotecnología y todos los organismos y qué pasa con ellos, sobre todo en nuestra alimentación. Los dejo aquí en su mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Pues yo, un poco como promotor un poco de este encuentro, que quisiera que lo aprovecháramos lo mejor posible. Celestina se llama. Ah, algo por el estilo, alcahuete. Alcahuete. Porque nos parece que en Universum, que tiene esta misión, digamos, de hacer muy accesible el conocimiento, y como decía Alejandra, de fuentes primarias, de fuentes confiables, bien acreditadas, pues José Miguel es alguien que está muy comprometido con esa idea de la comunicación de la ciencia desde la investigación misma. Y Agustín también pues tiene una trayectoria que ustedes conocen a través de muchos de los materiales que ha producido, libros y artículos en Cómo Ves, de tal manera que hablar de esto de los alimentos, de la agricultura, de la biotecnología, puede ser una fuente muy importante para meter temas de reflexión y de información para los chicos, ¿no? Entonces yo quisiera que, decía Agustín que todas las conferencias que él da le echen preguntas muy duras, que ahora te van a tocar a ti. Adelante, Agustín López Munguía. Sí, gracias. Es una extraordinaria oportunidad compartir con José Miguel el tema, porque como le decía a Jaime antes de iniciar el evento, José Miguel es un extraordinario divulgador y desafortunadamente en nuestro país hay un nivel de desinformación muy grande en general, ¿verdad? Todos quienes hacen divulgación saben que es una tarea gigantesca, pero en particular en relación con la alimentación y todavía con mayor intensidad en lo que tiene que ver con la ingeniería genética aplicada al mejoramiento de las plantas. Entonces, en este sentido creo que pues, lo que podamos discutir, lo que podamos aportar aquí va a ser de gran beneficio. Y pues sin más preámbulos, le aviento la primera pregunta a José Miguel. Mira, a mí lo que me preocupa mucho, que cuando me ha tocado estar en tu papel, los cuestionamientos de quienes con una agenda cuestionan la tecnología aplicada al mejoramiento genético de las plantas, mezclan los aspectos económicos con los aspectos ambientales en términos del daño al medio ambiente y rematan con las posibilidades terribles de contraer cáncer y no sé cuántas maldiciones al consumir plantas modificadas genéticamente. ¿Cómo le haces tú para lidiar con esta avasalladora ola de riesgos y peligros para la humanidad? Hombre, es que la cuestión es que pueden mezclar todos los aspectos que quieran. Lo que no pueden hacer es decir mentiras. Y justamente los tres aspectos que has dicho, los organismos transgénicos salen ganando. Para el medio ambiente son más respetuosos, porque si ahorras insecticidas, si ahorras herbicidas, estás haciendo un beneficio.
La prueba es que normalmente el grano transgénico es más barato que el convencional, porque has ahorrado en costes de producción. Curiosamente, estos luego propugnan la agricultura orgánica, que es mucho más caro. Y entonces ahí entramos en los aspectos económicos. Si algo es más caro, no es sostenible. Y más algo tan básico como la alimentación. Entonces les tienes que decir, o sea que lo mío es malo y tú estás defendiendo algo que solamente pueden comer 4 niños fresas. Es un poco tonto. Y luego, en el tema de la seguridad, lo mismo. Es decir, lo que tienes que hacer es que sus argumentos falsos, rebatirlos con los datos auténticos y ver que es un argumento en contra de ellos. En 20 años no ha habido ningún problema de salud debido a algún transgénico. ¿Y por qué no lo ha habido? Muy fácil, porque el control que tiene que superar antes de salir al campo es mucho más grande, está mucho más controlado. Ningún transgénico puede salir al mercado si es alérgeno, si es cancerígeno. Esos controles muchas veces no se hacen en los alimentos convencionales. Y luego tenemos el caso de los alimentos orgánicos, que son los que defienden normalmente los antitransgénicos, que dan problemas de salud por todas partes. En Europa tuvimos la crisis fuerte en el año 2011, que se murieron 47 personas, pero es que da igual, en Estados Unidos cada pocos meses tienen alguna crisis. La última fue por unas moras ecológicas contaminadas por hepatitis. El problema es que a veces los científicos no sabemos comunicarlo bien. Porque claro, a ti te ponen en un debate contra un ambientalista y tú para ir a ese debate has tenido que salir antes del trabajo, que cambiar la hora de una clase, que apañarte con tu mujer para que recoja a la niña. En cambio, el ambientalista, su trabajo y por lo que cobra es por ir a ese debate. Entonces tenemos a un amateur contra un profesional. Entonces, normalmente el problema es que el científico tiene los argumentos, pero no siempre sabe expresarlos. Y el ambientalista tiene toda la demagogia, toda la práctica y todos los trucos sucios en un debate. De hecho, cuando ha salido algún científico de estos que salen de vez en cuando, que sabe expresarse bien en un debate, lo que hacen los ambientalistas es no ir a los debates. ¿Qué es tu caso? Bueno, no quería decirlo, pero... Sí. ¿Y cómo es que España, inmersa en una corriente de opinión, digamos, mayoritaria en la Unión Europea, digamos, no voy a decir en contra, pero ¿cómo ha hecho España para ser el único país, o de los pocos países en la Unión Europea, que ha dado el sí a la agricultura transgénica? Bueno, España no ha dado el sí lo da Europa. Y luego cada país es el que decide sembrar o no sembrar. España funciona el transgénico porque los agricultores lo quieren sembrar y porque las cifras son cada vez más altas de siembra. Si los agricultores no lo sembraran, el transgénico ya habría desaparecido. Y además en España se da la paradoja que es el principal fabricante, productor de transgénicos y el principal productor de orgánicos a la vez. O sea, que esto que dicen que la coexistencia es imposible, tampoco es cierto. ¿Ha habido en ese sentido algún episodio, digamos, porque justo una de las cosas que a lo mejor venimos a esto más adelante, en México se cuestionan, es el eventual riesgo de contaminación, entre comillas, de en el caso de España, digamos, los productos orgánicos por los productos modificados genéticamente, que traducido a las problemáticas que se discute en México sería la contaminación de los maíces criollos con los maíces modificados genéticamente. ¿Qué experiencia hay de esta convivencia, coexistencia? Legalmente solamente ha habido un juicio y no triunfó porque se demostró que la contaminación había sido intencionada para cobrar el seguro. Un juicio en 15 años. Pero es que esto es otra falacia, es decir, no queremos sembrar transgénicos porque contaminen los cultivos. Sin ser transgénicos también se pueden contaminar cultivos. Hay muchas especies híbridas que si se cruzan con especies que no son híbridas, hacen que baje la cosecha. El mismo maíz, si se cruza con teosinte, que crece silvestre, el agricultor pierde la producción. Las leyes en la mayoría de los países, si esa contaminación es por un cultivo vecino, protegen al productor y hay seguros que lo cubren. Curiosamente, sí que hemos tenido juicios por contaminaciones con productos no transgénicos y nadie se ha preocupado y nadie se ha planteado de prohibirlos. Entonces, en el caso del maíz, se sabe, porque hay estudios hechos, que con una distancia de 5 metros evitas la contaminación. ¿Por qué? Porque el maíz tiene un polen muy pesado. Es la única medida, digamos, precautoria
entre para la coexistencia de los dos cultivos? Es tan fácil como poner 2 hileras de maíz en los extremos del campo que no sea transgénico. Eso tiene una doble función. Por una parte, impedir la contaminación cruzada y por otra parte, establecer zonas de refugio para que los insectos, digamos, se refugien y retardar la aparición de resistencias. Es una cuestión, digamos, técnica entomológica. Pero es que hay muchas más medidas. En las zonas donde se sembraban maíz transgénico y maíz no transgénico, que eran todas de un mismo pueblo, también puede ser que los agricultores hablen y con un espacio de 15 días entre la siembra ya no florecen a la vez. Y entonces, además de las barreras físicas, puedes establecer barreras temporales. El problema que tenían esas zonas, cuando se hacían estudios, es que empezaban habiendo zonas de transgénico y no transgénico, y a los 3-4 años todo era transgénico, porque como era más rentable, los agricultores se pasaban, entonces no podían concluir el estudio de coexistencia porque no quedaban zonas de control. Yo creo que es importante escuchar de tu voz la opinión sobre los trabajos de Seralini, porque ahora sí no hay debate en el que no se mencione, es que ya hay pruebas de que el maíz transgénico causa tumores, y ahí están los trabajos de Seralini. ¿Qué opinión te merece ese trabajo? Que si como científico no es bueno y quieres salir en la tele, lo mejor es que digas la tontería más grande porque eres el único que la dice. A ver, llamar a Seralini científico me parece ser muy generoso. Muy generoso porque el estudio dijo que se había gastado 3 millones de euros para hacer un estudio que salió en una revista de un perfil bajo. Si a cualquier científico en Europa, en México o en Estados Unidos le dan 3 millones de euros y solo consigue un mísero estudio en una revista de factor de impacto medio-bajo, le dicen que es un científico malo. En cambio, Seralini, ¿por qué no? Si vamos a su estudio, que por cierto se ha tenido que retirar, su estudio era muy malo. Y su estudio tenía una cosa que era denunciable. ¿Todos habéis visto las fotos estas de las ratas con unos tumores enormes? Bueno, pues las normativas de bienestar animal dicen que tú no puedes hacer que las ratas se desarrollen unos tumores tan grandes porque es un sufrimiento innecesario. Un científico de verdad lo que hace es, cuando las ratas empiezan a desarrollar los tumores, los cuenta y sacrifica a los animales para que no sufran. Y luego presenta esos resultados en una gráfica de barras. Pero ¿qué pasa? Que Seralini no es un científico. Seralini quería una imagen impactante que saliera en todos los medios de comunicación. Primera plana. Pero eso no es ciencia, eso es una aberración. El problema es que a veces nosotros caemos en la trampa. Claro. Caemos en la trampa de darle importancia a alguien que no tiene ninguna. Alguien que publicara los mismos artículos que Seralini, que no hablaran de transgénicos, sería el científico más mediocre que hemos conocido. Curiosamente, hace unos meses salió un artículo que miraba todo el consumo de maíz transgénico por parte del ganado en Estados Unidos durante un periodo de 20 años, desde que no había maíz transgénico ni soya, hasta que todo el maíz y toda la soya es transgénica, y se veía que no había pasado nada, que no había ningún efecto para la salud. Curiosamente, ningún medio de comunicación ha hablado de ese estudio. Es que, claro, la trampa que hacemos es darle importancia a lo que no la tiene. Estamos hablando de trillones, de las de dietas billones de animales que en la historia de la alimentación de ganado en Estados Unidos han consumido, puercos, han consumido maíz transgénico. Maíz y soya. Y soya transgénico, y no se ven los tumores. Y no se ven los tumores, pero si es que el artículo de Seralini era falso de entrada, porque Seralini utiliza para su artículo una variedad de maíz que llevaba 15 años en el mercado utilizándose para forraje. ¿Cómo puede ser que ningún veterinario haya dado la bota de alarma? Si sus resultados son ciertos, los veterinarios se hubieran dado cuenta que cuando van al sacrificio los animales presentan tumores. Claro. Curiosamente no se dan cuenta ningún veterinario y se da cuenta él. Y le pasaba lo mismo a las ratas que bebían agua con glifosato, ¿verdad? Sí, ese fue Andrés Carrasco. En Argentina, el problema que tenía ese estudio es que lo que hacía era coger glifosato e inyectarlo en la placenta de las ratas embarazadas, o inyectarlo en los embriones de, creo que eran de ratas o de Xenopus, no estoy seguro, de Xenopus. Conclusión de ese artículo: inyectarse glifosato en la placenta es malo. Ya está, esa es la única conclusión que se puede sacar. Por suerte las embarazadas no van inyectando herbicida.
es una ventaja que tenemos. Pero es decir, si tú coges un herbicida y lo inyectas dentro de una placenta, es lógico que tengas algún efecto. A ver, si coges café y lo inyectas, también vas a tener un efecto. Y nadie dice que el café sea malo y pide que se prohíba el café. Venga, seamos serios. Una de las ventajas de utilizar glifosato es que tiene menos nivel de toxicidad que la cafeína, o menos nivel de toxicidad que la aspirina. Por eso se utiliza. Si miramos los libros de agroquímica de hace 50 años, utilizaban cosas como el malatión, que es un derivado del arsénico o del mercurio, utilizaban derivados del gas mostaza, eran verdaderas aberraciones. La ventaja del glifosato, del glufosinato y los herbicidas modernos es que nos han permitido quitarnos todo eso que sí que era tóxico. Claro, claro. Y dime una cosa, porque al final de cuentas hay, el otro argumento que viene, pues es el cambiar la vocación del campo, el que las grandes empresas transnacionales se van a apoderar de la producción agrícola en el mundo. Sin embargo, pues hay muchas empresas, no sé cuál sea el caso de España, pero está habiendo pues, productos desarrollados por empresas estatales, o sea, finalmente no es más que una tecnología que se puede utilizar en múltiples proyectos para responder a muchas necesidades y desde luego pues que cada quien tendrá su agenda, ¿no? Las empresas, pues producir agricultura extensiva, qué sé yo, pero también hay muchos ejemplos de desarrollo de transgénicos por empresas nacionales para resolver problemas específicos. Es que el argumento es falaz por muchos puntos de vista. Es decir, si el argumento es debemos de prohibir los transgénicos porque están en manos de grandes empresas, ¿qué haces con un iPhone en el bolsillo? A ver, ¿cuántas empresas de sistemas operativos de ordenadores hay? ¿2? ¿3? ¿Cuántas empresas de refrescos de cola hay? ¿Es un mercado abierto? Yo conozco 2, los demás son invendibles, todo se ha dicho. Y nadie se plantea prohibir los sistemas operativos de ordenador, la telefonía móvil, las bebidas de cola, porque digan que el mercado es muy cerrado. El mercado de semillas es mucho más abierto que otros mercados. Monsanto fue la primera, pero está Syngenta, está Dow, el agricultor tiene un gran muestrario de elegir. Y además, ¿por qué nos fijamos en los transgénicos? Las semillas que no son transgénicas también pertenecen a estas mismas empresas. Las semillas orgánicas también pertenecen a estas empresas. Entonces, ¿por qué queremos prohibir solamente los transgénicos? Hombre, a mí en el blog me pasó una cosa divertida, que Greenpeace España vendía semillas orgánicas y había una variedad de guisante y yo me metí en el registro europeo de variedades vegetales y esa variedad de guisante que vendía Greenpeace era propiedad de Monsanto. Hombre, si Monsanto es el demonio, ¿qué haces tú vendiendo material de Monsanto? A ver, explícate, porque es que Monsanto también vende semillas orgánicas, todo hay que decirlo. Y luego, el problema de las empresas públicas, la ventaja es que funciona, por ejemplo, en países como Brasil, que tienen Embrapa, funciona, por ejemplo, el proyecto del arroz dorado. El problema que tenemos en Europa, y que debe ser parecido a lo que tenéis en México, es que si algún instituto público consigue una variedad que tenga interés, el problema es que ninguna empresa europea o pública va a querer hacer nada con él, porque le dirá, no es que la ley en Europa nos va a impedir sacarlo al mercado, entonces no podemos hacer nada. En España tenemos el caso hiriente y sangrante de un grupo de investigación que ha desarrollado el trigo apto para celíacos. Ninguna empresa europea, pública o privada, se ha podido hacer cargo por la legislación y lo ha comprado Dow AgroScience. ¿Puedes platicar un poquito más de ese proyecto? Ese proyecto lo ha hecho el grupo de Francisco Barro, en un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Córdoba, en Andalucía, que es una de las principales regiones agrícolas de España. Entonces, sabéis que un 7% de la gente en todo el mundo sufre celiaquía. No puede comer cosas con gluten porque tiene diferentes grados, desde los que son fatales a los que son simples molestias. Claro, la gente que tiene celiaquía, que no puede comer nada, en principio derivado del trigo, la alimentación es muy cara, porque el trigo es un alimento básico. Entonces tienes que buscar cosas hechas con harina de maíz, con harina de arroz. Aquí es un poco más fácil de conseguir por la producción de maíz, en Europa es muy complicado. Y luego además siempre tienes que estar buscando la etiqueta de si tiene gluten, de si no tiene gluten. En cambio, este trigo no tenía gluten, con lo cual cualquier celíaco lo puede consumir perfectamente y es lo mismo que hacer trigo, por lo tanto se supone que el precio que va a tener al final va a ser similar. Bueno, pues este trigo, que ya es una realidad, que ya está publicado,
no lo puede desarrollar ninguna empresa europea, lo va a desarrollar una empresa americana, porque el marco legislativo lo impide. Sí, pues, yo creo que ese es un problema que tenemos también. Tenemos grandes grupos de investigación y un impedimento pero en general, para la tecnología que se desarrolla en centros de investigación y universidades, hay como que una barrera hacia la comercialización. Y al final viene el gringo y se lo lleva. Así es. Porque ellos no tienen el problema que tenemos aquí. Y Alemania es otro caso particular, porque ellos tienen una serie de problemas para los papa, por ejemplo, donde han desarrollado variedades resistentes a la... a plagas o de almidón más suave. Era de almidón. Hay alto contenido de almidón. Sí, y le cambiaba la relación amilosa-amilopectina eso es. para que fuera más fácil para la industria del papel. Y se suspendió también, pero ahí por cuestiones... Por cuestiones absurdas. Es decir, la compañía alemana BASF estuvo 12 años tratando de conseguir la autorización para una papa que estaba pensada para la industria del papel, ni siquiera era para alimentación. Cuando lo consigue, después de 12 años, el gobierno alemán pone nuevas trabas. Y entonces al final BASF decide cerrar toda su división de investigación en biotecnología vegetal y llevársela a North Carolina. Con lo cual, una empresa europea que podría investigar para problemas del campo europeo se ha ido a Estados Unidos. Una absoluta aberración. Hay que decir que la papa transgénica fue de los primeros transgénicos que se desarrolló en Estados Unidos y no salió al mercado porque McDonald's dijo que no iba a utilizarla. Eso supuso una publicidad muy negativa y todo el desarrollo en papas transgénicas se vio bloqueado. Curiosamente, tanto que se dice de multinacionales, pues al final resulta que fue una multinacional la que lo bloqueó. Bueno, yo he leído pronunciamientos de empresas, los Cheerios, o sea, es un poco de chantaje, ¿no?, de todos los ambientalistas a las compañías, en el sentido de si no se pronuncian en contra del uso de transgénicos, entonces vendrá toda la publicidad negativa. Aquí en México, pues una muy conocida organización ambientalista tiene un libro donde está la página roja y la página verde, y cuidado con la publicidad a las compañías alimentarias que caen en su página roja por no declararse abiertamente antitransgénicos. Sí, lo que no dice ese libro es que los análisis para ver si tienen transgénicos o no se hacen con enzimas que también son transgénicos. O sea que esa organización tendría que estar en la página roja. Y que si hay algún diabético entre los militantes también estará consumiendo proteínas transgénicas. Pero nunca he visto que pongan la pancarta delante de la farmacia o delante del hospital. Claro. Es una especie de hipocresía. Sí, hablando de aberraciones, José Miguel, dime, ¿cómo presentar algo tan escandaloso como un arroz enriquecido en vitamina A para una población donde hay millones de casos ya no digas de ceguera, sino incluso de peligro de muerte, y evitar que lo consuma la gente simplemente por pues, todas estas falacias de las que hemos estado hablando? ¿Qué? Muy fácil. Es todo estrategia, es todo marketing. Es decir, la cuestión es que las organizaciones ambientalistas ven que este tipo de proyectos públicos que van orientados a un tipo de gente le rompen todo el discurso, porque el discurso es que los transgénicos son malos porque son de grandes empresas, que los transgénicos son malos porque no está claro que sean buenos para la salud, que representan al sistema capitalista más malvado. Entonces, cuando sale un desarrollo transgénico como la gente se puede dar cuenta que el rey va desnudo. Entonces, tienen que luchar con todo para que no salga al mercado, porque esto les va a desmontar el discurso que tiene pies de barro. Y en el momento en que la gente se dé cuenta de que, a ver, ¿esto qué tiene de malo? Si está ayudando a que los niños no se mueran. Entonces, van a quedar muy en evidencia y van a quedar, como decimos en España, con el culo al aire. Y entonces, es lo que están intentando bloquear. En alguna de estas veces que hemos platicado, José Miguel ha comentado esto de las revoluciones verdes, en las que el papel de México ha sido fundamental, y creo que es algo que tenemos que también saber y aprovechar. ¿Nos podrías dar algunos detallitos de este planteamiento? En agricultura se habla de 3 revoluciones verdes. La primera fue la domesticación de animales y plantas. Esto sucedió en 5 zonas del planeta
Y una de estas zonas era la zona del sur de México, Centroamérica, donde se domesticó el maíz y los jitomates. Los jitomates venían de los Andes, pero fueron los aztecas. Perdón que te corrija, se modificó genéticamente. Se modificó genéticamente, pero a lo bruto. Hombre, de hecho, si leéis la mitología maya y leéis el Popol Vuh, dice que los hombres estamos hechos de maíz, según Kukulcán. Si eso no es modificación genética, es maíz y conseguir un hombre, eso no lo sé hacer yo. Pero mirad, Kukulcán ya le pegaba la probeta. Hombre, hacer un hombre de maíz, ya me dirás. Luego, la segunda modificación, la segunda revolución verde, también tuvo lugar en México. Lo hizo un gringo que se llamaba Norman Borlaug, aunque era de origen noruego, trabajando con un gran equipo de científicos mexicanos que se dedicó a cruzar variedades de trigo. Y entonces consiguió variedades de trigo que eran más cortas, que eran resistentes a la roya y que eran mucho más productivas. En cuestión de 10 años se consiguió duplicar la producción mundial de cereales, con lo cual se consiguió ayudar a frenar el hambre en el mundo. Norman Borlaug es la persona a la que más gente le debe estar viva. Y luego la tercera revolución verde es la de los transgénicos. La tercera revolución verde se dio en 3 laboratorios a la vez. En el de Monsanto, con Robert Froning, en el de la Universidad de Missouri, con Meridel Chilton, y en Bélgica, en Gante, con Marc van Montagu, donde estaba trabajando Luis Herrera Estrella. Curiosamente, por 4 días, el primero que lo registró y lo patentó fue el grupo de Van Montagu, el grupo belga. Por lo tanto, México está en las 3 revoluciones verdes. Curiosamente, ahora México importa un 30% del maíz. ¿No es una paradoja que el país que ha dado de comer al mundo ahora dependa de la bolsa de Chicago, porque como suba el precio del maíz, la gente no puede comer? Y paradójico también es que uno de los mejores científicos que tenemos en el país trabajando en el desarrollo de plantas modificadas tenga que ir a hacer experimentos a América del Sur, porque en México pues tiene problemas para comercializar sus... A nosotros nos pasa también en España. El científico que inventó la soya transgénica, que es el transgénico más exitoso del mundo, esto lo hizo una empresa muy pequeñita que se llamaba Gracetus, lo que pasa que luego Monsanto la compró. Bueno, pues es Paul Christophe, que trabaja con su mujer Teresa Capell en una universidad en España, en la Universidad de Lleida. Bueno, pues como están en el punto de mira de los ecologistas, tienen que hacer todos los experimentos en Estados Unidos, los experimentos de campo. Patético, triste, vergonzoso. ¿Y es optimista? ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde nos movemos? Pues mira, soy muy optimista. A pesar que aquí he estado llorando y quejándome y tal, soy muy optimista. Te voy a decir por qué. Hoy por hoy es fácil ser antitransgénicos. Porque todos los transgénicos que hay en el campo, la ventaja es para el agricultor, no es para el consumidor. Es decir, si tú tienes un maíz que es tolerante a insectos, herbicidas, al final el maíz tiene el mismo sabor, color y olor. El consumidor ve 2 maíces que son iguales. Si A es igual a B, pues mira, yo me quedo por el A porque no tiene transgénicos. Pero en el fondo le da igual. Ahora cuando salga el trigo apto para celíacos, los tomates que previenen el cáncer, que por supuesto empezará a comercializarse en Estados Unidos. O sea que la gente irá a Estados Unidos y verá que hay un zumo de tomate que tiene un estudio científico detrás que dice que previene el cáncer. Que hay un trigo que los celíacos pueden consumir. Que hay una carne de cerdo baja en colesterol. Y dirá, ¿y por qué los gringos pueden comer y yo no? Entonces, yo creo que eso tiene que hacer cambiar la visión que tiene la gente de la tecnología. Claro. Y habría que agregar el asunto del etiquetado, ¿no? A mí me sorprende favorablemente ver cómo la población de Estados Unidos vota por no etiquetar. Consciente de que cuando tú dices, como acabas de hacerlo, aquí tengo un maíz que es igual que el otro, voy a pagar más caro el que dice que no es transgénico, pero tengo que pagar más caro porque hubo que demostrar, hubo que certificar que no era transgénico, ¿no? O sea, no sé, el etiquetar como... El etiquetar es una tontería. Una etiqueta debe de llevar la información relevante. No debe de liar o confundir al consumidor. Un almidón que proviene de maíz transgénico es exactamente igual que un almidón que proviene de maíz no transgénico. Y lo mismo se puede decir con un aceite de soya o con un derivado de soya. ¿Por qué le quieres dar al consumidor información que no es relevante?
Pero ¿cuánto ¿Qué cuesta significa? etiquetar? Claro, tienes que hacer análisis, tienes que aceptar. Mm, Estás encareciendo artificialmente un producto. así es. Sobre todo, pues tienes que garantizar que no es transgénico. Pues si eres transgénico no hay problema, pues ya lo sabes, eso no te cuesta nada, ¿no? ¿Qué hay? ¿Se da esto en Europa? En Europa es ¿Diferencia de obligatorio. precios por el etiquetado? Sí, pero como en Europa ya todo es caro, casi que nos da igual. Ya. La cuestión es que en Europa sí que es obligatorio el etiquetado, y lo que está pasando es que muchas compañías hacen una cosa que no es legal, que es el etiquetado negativo. La ley te dice que tienes que etiquetar si contiene transgénicos. Entonces, como a los productores les da miedo, la mayoría de los transgénicos se utilizan para alimentación animal. Pero en cambio, productos de soya y productos de maíz a veces aparecen con no contiene transgénicos, lo cual es un fraude de ley. Porque imaginad que vosotros etiquetarais una bolsa de ensalada con no contiene Escherichia coli o no contiene salmonella. ¿Qué estás diciendo? ¿Que tu competencia sí que tiene? Es un etiquetado alegal, pero bueno, las autoridades no están diciendo nada. Sí. Me gusta este comentario que hacías en relación con el futuro basado en modificaciones que tienen al consumidor como objetivo, ¿no? Quizá, a lo mejor, si repensáramos toda la estrategia de implementación de la tecnología, pues habría que haber empezado por ahí, ¿no? El principal, porque finalmente sí es beneficiado el consumidor, en el sentido de que hay menos riesgos de hongos, de pesticidas en una... Y que se está beneficiando que gracias a los transgénicos el forraje es más barato y al final la carne es más barata. Pero vaya, eso simplemente sí con implica, eso ya se está beneficiando. claro, pero va a ser mucho más directo y evidente el beneficio cuando pues, sea un alimento que va con su salud o que va con su enfermedad, evidentemente. ¿Qué otros desarrollos sientes que vienen por esa misma línea? Pues mira, uno que me gusta mucho es utilizar plantas como biofactoría para producir fármacos, que es uno muy interesante y que tiene muchas aplicaciones, sobre todo en países en desarrollo, donde hacer una campaña de vacunación es muy caro y muy complicado por el tema que las vacunas necesitan una cadena de frío. Simplemente llevarte las semillas, sembrar la planta y que comer la planta o hacer una extracción de la planta te inmunice, ya es una ventaja. Luego están muchas aplicaciones no necesariamente alimenticias, para descontaminar suelos contaminados o para eliminar minas se utilizan organismos OGM. Esto es lo que los científicos no sabemos comunicar. Porque claro, el problema es que los ambientalistas están con el discurso transgénicos, Monsanto, salud y tal, y dices, no, perdona, un transgénico puede servir para quitar cadmio o quitar plomo y arsénico de un suelo y dejarlo utilizable para la agricultura. Cosas de estas son las que tendríamos que decir más. Claro, pero bueno, la gente también teme que, como sucedió en los Estados Unidos con el famoso Starlink, que no porque fuera tóxico, sino porque simplemente no había sido autorizado y que la cadena de comercialización se mezcle, ¿no? Entonces dicen, sí, pero si el día de mañana resulta que un maíz que se está utilizando para producir un anticuerpo se mezcla con un maíz comercial, pues ¿qué va a pasar, no? A ver, crisis pueden pasar por cualquier alimento. Con los transgénicos no hemos tenido ninguna porque están muy controlados. Todo este caso del Starlink fue un problema que montaron los ambientalistas, pero ¿cuántas víctimas hubo? ¿Cuánta gente tuvo que ser hospitalizado? No pasó nada. Curiosamente, estamos aquí con todo el miedo y tal, y de repente aparecen frutas del bosque, berries, con hepatitis A orgánicas y nadie se plantea prohibir toda la producción orgánica. A ver, seamos justos. ¿Puede pasar algún accidente o algún problema con los transgénicos? Puede, claro. Con cualquier tipo de alimento puede pasar accidentes. Pero es que las probabilidades y los datos nos dicen que es mucho más difícil que pase con un transgénico que pase con un orgánico. Claro. Y en cambio nadie dice de poner más controles, de hacer moratorias, de prohibirlos, de hacer leyes, no. Parece que sea lo mejor y al final es algo que solo consumen pues 4 niños que tienen dinero. ¿Sí? O desde el punto de vista ambiental, que de pronto en países como México estemos comiendo frutas que vienen pues desde China, ¿verdad? Por no hablar de las europeas, eso que ambientalmente es gratuito, no tiene un impacto, un costo en el medio ambiente, para no hablar del impacto en la salud de pues productos a los que la dieta mexicana, la dieta de los mexicanos no estamos acostumbrados. No sé qué comentarios A ver, lo del transporte de alimentos es otro problema.
Es decir, porque claro, un transporte implica un coste de CO2 y eso repercute en la salud ambiental del planeta. Curiosamente, en la mayoría de reglamentos de producción orgánica no dice nada del transporte. Tú puedes irte a una tienda de alimentos orgánicos y encontrarte frutas de Nueva Zelanda o de Australia y te dicen que son orgánicas. También es verdad que hay que hacer muy bien los cálculos, porque por ejemplo, hacer jitomates en Alemania, en un invernadero con gasoil, es más caro ambientalmente que hacerlos en el sur de Europa y transportarlos. Entonces no podríamos generalizar, habría que ver caso por caso. Dicho esto, entrando ya en el tema de los transgénicos, ¿qué sentido tiene prohibir sembrar transgénicos en México y luego importarlos de Sudáfrica? Es que es una tontería. ¿No sería más fácil sembrarlos aquí? Para empezar, sería más ecológico, porque te ahorras el barco de Sudáfrica. Partiendo de ahí. Y luego es mejor para la economía, porque permites que los agricultores mexicanos aumenten su nivel de vida, aumentando el rendimiento de la cosecha. Entonces, tengamos esto. Por lo demás, lo de los alimentos nuevos y todo esto, ¿qué quieres que te diga? Yo no lo veo tan grave. Yo que soy de los que, ahora que hoy me acabo de desayunar unas enchiladas, que te aseguro que en España no lo he hecho en mi vida, pues tampoco es tan malo, ¿eh? Tampoco, es decir, nosotros somos omnívoros, estamos acostumbrados a comer de todo, sí que es verdad que a veces comemos demasiadas grasas, demasiados azúcares, pero por el tema de que aumente la variedad de alimentos, que ahora tengamos en cualquier sitio del mundo restaurantes chinos, restaurantes mexicanos, restaurantes, yo lo veo más una riqueza que un problema. Sí, no, yo lo menciono sobre todo pensando en como argumento, en el sentido de que ahí no hay un control. O sea, de pronto el kiwi, que es una de las frutas más alergénicas que existen, se introduce en el país, porque era un producto autóctono, sin absolutamente ningún aviso, ya no digamos control, ningún aviso a la población de que hay un alto riesgo de alergias por su consumo, ¿no? Entonces, sí, es que aquí es diferente lo que pasa en México que lo que pasa en Europa. En México no tenéis ley de nuevos alimentos, entonces cualquier alimento nuevo entra al mercado y tiene un riesgo. En Europa se da una cosa muy graciosa, que como forma de presionar contra los transgénicos, se puso una ley de nuevos alimentos hará unos 10 años o así, que cualquier nuevo alimento tenía que pasar un proceso tal y cual, porque era por donde se metían los transgénicos. Las consecuencias de esa ley es que si hubiera estado en vigor hace 20 años, en Europa no comeríamos kiwis. claro. Y que va a ser muy difícil que aparezcan frutas nuevas y tal, porque con esa ley se ha topado, por ejemplo, la gente que promulga el consumo de stevia, que es la hierba esta, que dicen que es buena porque es dulce y tal, en Europa no se autoriza porque no ha superado la ley de nuevos alimentos. En México, que no pasa, pues tenéis el problema o la suerte. La suerte porque vais a tener muchos más alimentos disponibles, y el problema porque igual 1 de cada 100 o 1 de cada 1000 de esos alimentos va a dar algún tipo de problema para la salud. Si tú miras en la situación coste-beneficio, pues hombre, igual valdría la pena que hubiera una ley, pero que no fuera tan estricta como la europea, porque la ley europea está prevista para que no se autorice nada. ¿Y cómo se da ese proceso legislativo al margen de la lógica y el sentido común? ¿Pero tú has hablado alguna vez con un político? Es que me estás diciendo unas cosas. Política, lógica y sentido común. A ver, mira, iba a hacer una cosa sobre una casa blanca que hay en Los Pinos, pero en fin, no, Los Pinos no, que no están Los Pinos, pero en fin, no lo diré. A ver, mira, te puedo poner el caso de Europa, porque ahora hay un ejemplo sangrante. Hace una semana destituyeron a la consejera científica jefe de la Unión Europea, Anne Glover. ¿Cuál fue el motivo de su destitución? Que hace unos meses había hecho un informe diciendo que no había ningún motivo científico para el rechazo de los transgénicos que había en Europa. Publica esa carta, como parte de su trabajo como consejera científica, se ponen todas las organizaciones ambientalistas, el gobierno de Francia, a hacer presión hasta que al final la han destituido. Curiosamente la ha destituido un ministro europeo, Jean-Claude Juncker, que se acaba de ver implicado en un escándalo muy grande en su país, que su país estaba haciendo de paraíso fiscal para que grandes empresas evadieran impuestos. ¿Qué pasa? Como tengo la opinión pública en mi contra, para contentar al sector de la opinión pública, tiro a esta persona porque digo que es a favor de los transgénicos.
A partir de ahí vuelve a decirme lo de la lógica, el sentido común y los políticos, porque igual me enfado más, pero bueno. Para bajar un poquito el enfado, José Manuel ha publicado otros libros, tiene un blog que es muy interesante, pero particularmente este libro de Comer sin miedo, ¿cuál ha sido la intención? Por supuesto, está clara, pero la respuesta, y qué esperas tú que sean los lectores de este libro. A ver, la intención es que a mí me gusta mucho escribir, y entonces yo escribo porque me lo paso muy bien, y mi aspiración es que los lectores se lo pasen también leyéndolo como yo escribiéndolo. Porque si yo cojo el libro y digo, no, he escrito un libro para hablaros de la ciencia que hay detrás de los alimentos, enseguida, uy, libro, ciencia, alimento, qué aburrido. Y tienes razón, yo he leído libros de ciencia que son aburridísimos. Lo primero que tienes que hacer cuando escribes un libro es intentar que el lector se lo pase bien leyéndolo. Y a partir de ahí ya puedes elegir el tema. Entonces, el tema que he cogido, el tema que más me gusta, la alimentación. ¿Y de qué temas hablo? Pues de todos los mitos, de todas las falacias y de todas las mentiras. Curiosamente puedo deciros que a los lectores españoles les ha gustado, porque llevamos ya 5 ediciones. En México, pues no lo sé, no he hablado con la editorial, pero también espero que os guste, o sea que a ver si estamos a la altura. Ya valdría. Y bueno, la anécdota es que se está traduciendo al chino. No sé si van a entender los chistes, pero se va a entender. No, aclarar que tú tienes un blog que no es Comer sin miedo. No, es Porque Tomates con comentaba genes. Alejandra que hay un blog en México que se llama Comer sin miedo. Sí, pero no es el mismo. Entonces, para que la gente que lo busque, el tuyo se llama Tomates con genes. con genes. El nombre viene porque se hizo una encuesta en la Unión Europea sobre percepción de la ciencia y una de las preguntas era si usted comería un tomate que tuviera genes. Y entonces el 70% pensaba que los tomates normales no tienen genes y los transgénicos sí. Sí, bueno, afortunadamente también el debate ha ido subiendo un poquito de nivel en la divulgación en México, pero al principio era un tema, si estábamos comiendo genes. Estoy hablando de hace 4 o 5 años. Bueno, el debate todavía está muy mal. Sí, bueno, yo no digo que esté muy bien, pero ponemos un paso arriba. En una ocasión, ¿cómo fue? No era un debate, era una entrevista en radio y uno de los detractores me dijo, pero es que ¿usted comería genes humanos? Dije, bueno, pues la última vez que le di un beso a mi novia, me llevé una buena dosis. Un bocadito. Sí. ¿Usted se ha comido las uñas alguna vez? Así. Para el caso es lo mismo. O simplemente ponéis sal en los platos. Si haces así, coges sal, se están cayendo trocitos de piel. Pues sí. ¿No habéis visto CSI? Que todo deja rastro. Ay, bueno, es que en España le llamamos CSI. Como estamos más lejos de Estados Unidos, le llamamos CSI que nos enfadan. Hay un tema que es quizá fundamental, ya para ir cerrando, y que es también el futuro en términos de ya no digamos pues el negocio, sino la urgente necesidad de desarrollar semillas para contender con una problemática ambiental que ya tenemos encima, que tiene que ver con suelos cada vez más pobres, que tiene que ver con calentamiento global, con escasez de agua, cómo va o es el desarrollo de la genética hacia ese lado. A ver, está yendo rápido, aunque no todo lo rápido que debería de ir, porque a nivel técnico, si tú quieres hacer una planta resistente a un insecto y tienes una proteína que es tóxica para ese insecto, es un solo gen que tienes que transferir. En cambio, problemas como la sequía, como la resistencia al calor y tal, ya no dependen de un solo gen, ya dependen de muchas más variables. Eso es lo que está dificultando que podamos aplicar toda esa tecnología a las plantas. La tecnología se aplica, el problema es que los resultados sean satisfactorios, y los resultados está costando que sean satisfactorios. Por eso está tardando, pero llegará. Y si miran los artículos, salen publicadas cada mes pues alguna planta que tolera más sequía, que tolera tal. Otra cosa es que una cosa es los resultados que tienes in vitro en el laboratorio y luego ir al campo y que esos resultados sigan siendo buenos. Pero al final, cuando lo intentas 100.000 veces, alguna te sale bien. Claro. O sea que va a llegar seguro. De hecho, yo creo que la oposición a los transgénicos va a caer por su propio peso. Porque es decir, normalmente el perfil de antitransgénicos es una persona que no tiene nada, que no sabe nada del campo, que no se gana la vida en el campo, que tiene el refrigerador lleno y que gana mucho dinero.
Es así, es el perfil típico del ambientalista antitransgénicos. Oye, y no exagero, el presidente de Greenpeace Gran Bretaña, que fue durante mucho tiempo el principal opositor contra los transgénicos, era Lord Peter Menchett, una de las fortunas del país. Ya lo veis, luego lo veis poniendo pancartas y tal, de activista y tal, y no es más que un niño bien. Pero bueno, entonces esto caerá por su peso. Muy bien, quisiéramos que también las personas que trabajan aquí en Universum y que están en contacto con los grupos, con los chicos, que seguramente tienen preguntas fuertes, pudieran también cuestionar alguna cuestión y obviamente la recomendación del libro como un motivo, ¿no? Una fuente también de información, que es otra de las cosas importantes que se hablaba, el estar bien informado, tener el acceso a las mejores fuentes, las fuentes primarias confiables, como puede ser esto de aquí hay otra bibliografía, aquí hay otros blogs, pero adelante para aprovechar. Para mí, sí me gustaría hacer dos preguntas. Una es en relación al trabajo que has hecho de divulgación y sobre todo con este libro. En los primeros capítulos tú das como las bases de decir, bueno, cómo nos debemos alimentar, cuál es el metabolismo, ¿no? que tenemos, cómo aprovechamos las sustancias, no todos estamos hechos de carbono, y bueno, el carbono es principal constituyente de los seres vivos. Y me gusta esa parte que utilizas en tu libro de decir, vayámonos a las fuentes primarias, vayámonos a la investigación que se ha hecho, pero también en tu blog hablas acerca de cuando se recibe algún artículo sensacionalista o un periódico, tú dices, momento, vamos a analizar la información que nos dicen, vayámonos a la fuente primaria. Y cuando tú te vas hacia eso y comparas el artículo periodístico con el artículo científico, dices, señores, no saben leer, ¿no? Leamos bien y leamos y entendamos. Y creo que es una cuestión que tú manejas mucho y me gustaría que comentaras al respecto. A ver, el problema es que los periodistas muchas veces quieren hacer su trabajo rápido. Entonces, si alguna organización ambientalista saca una nota de prensa diciendo que tal cosa es mala, tal cosa es mala, tal cosa es tal, la publican tal cual porque ellos se lo creen. Y no revisan porque no quieren o porque no han tenido tiempo. Una ventaja que tenían es que todas las organizaciones ambientalistas tenían gabinetes de prensa que se dedicaban. ¿Qué pasaba? Muchas veces el periodista te lo dice, es que a veces yo quería hablar con un científico y estaba muy ocupado y no me atendía. O llamaba a la universidad, quiero hablar con el tal, y el de la centralita de la universidad no tenía el listín, no lo encontraba y al final, ¿qué pasa? Yo tengo que sacar la nota antes del cierre, pues mira, se quedaba como estaba. Eso, por suerte, gracias a que yo y mucha gente como yo se dedica a tener blogs y tal, ahora por lo menos lo que hemos conseguido es que muchas veces los periodistas, cuando por ejemplo Álvarez Trulla va a España y yo publico en el blog que ha dicho 4 tonterías muy gordas, al día siguiente me hagan una entrevista a mí para decir por qué ha dicho 4 tonterías, cosa que hace unos años era impensable. O que antes, cuando había alguna noticia de transgénicos que solamente se hablaba con el ambientalista, ahora se hable con el ambientalista y se hable con el científico. Quizás ahí sea más culpa casi de los científicos que de los periodistas. Porque al final un periodista lo que quiere es hacer su trabajo rápido. Y le da igual que unos digan A y los otros digan B. Claro, si lo tiene más fácil con el ambientalista y más complicado con el científico, pues acaba con el ambientalista. Eso, digamos que creo que gracias al blog, por lo menos en esta tendencia está cambiando un poco. Yo tengo 2 preguntas y me gustaría que me explicaras un poco. Yo había leído artículos que decían respecto a la soya transgénica que estaba sembrando al sur del país, que estaba afectando mucho, por ejemplo, a los apicultores. Entonces me gustaría que me explicaras un poco qué pasa con esto de los transgénicos y la polinización. Y por otro lado, según también yo tenía entendido, el maíz transgénico es una sola variedad. Entonces, si estás como a favor del maíz transgénico y de su siembra, ¿qué pasaría, por ejemplo, si los agricultores se dieran como esa facilidad de decir, bueno, voy a sembrar este maíz transgénico? ¿Qué pasaría con toda la variedad de maíz que existe? A ver, lo primero que te voy a preguntar yo a ti, ¿dónde lo has leído? Pues así como en artículos. ¿Artículos de? De periódicos, sí. De periódicos. ¿Y ese artículo de periódico qué fuente citaba? La verdad, no sé. O sea, por eso te estoy diciendo que me gustaría que tú me explicaras como un poco, porque yo la verdad no... Tema de las abejas. A nivel mundial se está produciendo un colapso de las colonias. Los ambientalistas han cogido la excusa para utilizarlo para lo que quieren. O sea, por ejemplo, el polen, no sé, de algo transgénico no las afecta en nada.
No. Curiosamente, el Spinosad, que es un insecticida que se utiliza en la agricultura orgánica, las machaca, pero eso no lo dicen. Es tremendamente inespecífico y muy tóxico para las abejas. En Europa se ha hecho una campaña por los ambientalistas para prohibir 4 insecticidas y se ha conseguido prohibirlos cuando no hay ninguna relación con el uso de esos insecticidas y las abejas. En otros sitios se utiliza el mismo dato para oponerse a los transgénicos. O sea que al final se utiliza para todo. Curiosamente, si miras los artículos científicos, el problema del declive de las abejas es multifactorial. Por una parte, un hongo tóxico, el nosema. Por otra parte, en Europa especialmente, la aparición de una avispa parásita procedente de Asia que está acabando con algunas colonias de abejas. Por otra parte, el cambio climático. Y por último, la costumbre de algunos apicultores de poner suplementos nutricionales que se ha visto ahora que impiden el desarrollo del sistema inmune de la abeja. O sea que mire si hay causas para ese declive. Y ninguna tiene que ver ni con los transgénicos, ni con algunos insecticidas, etcétera, etcétera. Pero da igual, al final es utilizar algo como excusa aunque no tenga nada que ver. Respecto al tema de las variedades de maíz, decirte que, ese tampoco es un problema de los transgénicos. Cuando una variedad, por ejemplo, el aguacate no, la chirimoya, ¿aquí lo conocéis o no lo conocéis? Chirimoya se llama chirimoya, ¿no? Porque como cada país cambia el nombre. Una vez estuve en un proyecto de un científico que había hecho un proyecto, él era un mejorador vegetal, pero como muchos, para conseguir dinero había tenido que hacer un proyecto de agricultura orgánica, aunque él era el primero que no se lo creía. Y era de agricultura orgánica en Ecuador. Y entonces él trabajaba en chirimoya. Entonces la chirimoya en Ecuador hay mucha riqueza porque es el centro de origen y hay muchísimas variedades y tal. Entonces el proyecto era para mantener la biodiversidad de la chirimoya, hacer conservación in-farm. Eso quiere decir que cada pequeño agricultor cultivara una variedad diferente de chirimoya y tal y cual. Eso es precioso, bonito. Claro, el problema es que cuando llega la hora de ir al mercado y dicen, no, mira, tu variedad es la más dulce, es la que se llevan todos. La tuya no la quiere nadie. Esa es la primera. Y la segunda, que yo la veo lo más aberrante, es que en España el 95% de la chirimoya es de una sola variedad, fino del jete, que es la que pide el mercado. O sea que un científico español con fondos europeos vaya allí a decirles, tenéis que tener todas las variedades de chirimoya por la riqueza genética, por tal y por cual. Oye, pero si en tu país solamente hay una. Y no le digas a un agricultor que plante una variedad que luego no se la vayan a comprar, porque no lo va a hacer. Entonces, partiendo de esto, la variedad genética, yo creo que no son los agricultores los que tienen que hacerse cargo, son los científicos. Para eso tenemos los bancos de semillas, los bancos de germoplasma, etcétera, etcétera. Y al final le tienes que dar al agricultor las mejores herramientas. Dicho esto, tampoco es cierto que haya solamente una variedad de maíz transgénico. Lo que se patenta en un maíz transgénico es el evento. Luego tú puedes cruzarlo y pasarlo a variedades que te interesen más, que sean locales, etcétera, etcétera, y el evento de transformación es el mismo. O sea que en España, que solamente está el maíz MON 810, ese evento se ha pasado a unas 20 variedades diferentes. Porque al final cada agricultor igual necesita una variedad porque es la que mejor se adapta a su zona. De hecho, existe un principio de equivalencia funcional que dice que si tú cruzas un evento transgénico con otra planta de la misma especie, no tienes que reevaluar otra vez porque se supone que lo que has pasado es lo mismo. Esto los ecologistas también están muy en contra, pero cualquier genético te dirá, pero si es que ya los he evaluado en una, no te hace falta volver a pasar el proceso. Entonces, A, el dato no era cierto, y B, lo de las variedades, también habría que cogerlo con pinzas. Quizá nada más agregar, el problema de las abejas es de la agricultura orgánica, pero de otra magnitud. Resulta que el mercado más importante de esa miel es Alemania, y es un mercado orgánico. Entonces ahora los productores tienen que pagar para la prueba que demuestre que no hay polen transgénico en esa miel. Y por eso hay la oposición a la soya transgénica. Más que nada porque les está saliendo más caro el exportar al mercado orgánico. Y vaya, si tiene polen transgénico, incluso pues ya no van a poder acceder a ese mercado. Entonces, qué sembramos y qué producimos en México, pues ahora empieza a ser definido por las costumbres, los hábitos de consumo alemanes.
Retomo lo que decías del creer que ahora lo que comemos transgénico tiene genes y antes no. Yo hoy en día creo que seguimos desconociendo o no tenemos la información, porque los visitantes al escuchar transgénico es asociar con algo malo que te puede producir cáncer y que justo se le introducen genes. De alguna manera creo que esta mala información viene de mucho atrás, o sea, no conocemos lo que trabajó Mendel, por ejemplo, y tan sencillo, y nos da miedo. ¿Qué se podría compartir? Cuando tú no tienes toda la información, pero mucha gente te llega a preguntar si es malo, y tú no tienes todo este bagaje, esta información, obviamente te tienes que informar, pero de alguna manera, ¿cómo surge esta asociación entre transgénico con algo cáncer o algo malo? ¿Cómo podríamos desasociar? La información surge porque ha habido diferentes organizaciones que se han encargado de propagar esta información falsa, mentirosa. También es verdad que durante mucho tiempo la única información que encontrabas era la de estas organizaciones. También es culpa de los científicos que no lo hemos sabido contar. Desde que ahora se han puesto de moda los blogs científicos y cada vez más científicos tienen blogs, o que cada vez más organismos públicos tienen blogs oficiales donde cuentan la investigación que se hace en su centro, lo que le estás dando a la gente es que ya pueda ver que igual lo que le está diciendo esto no es cierto del todo, porque hay un señor científico que me dice esto hace 5 o 6 años no pasaba, porque no habían apenas blogs de ciencia. Cuando haya más científicos que cuenten lo que hacen, o cuando haya más científicos que aunque estén muy ocupados y tengan mucho trabajo, puedan invertir media hora para hablar con un periodista y explicarle 4 cosas que ese periodista no tiene claro, yo creo que eso va a ser un beneficio para todos. Okay. Y otra cosa, el pensar en esta manipulación genética como algo, como hacer una evolución con tus manos, o sea, porque... Pero jugar a Dios. Ya, jugar a Dios, pero entonces cuando tú cruzas 2 razas de perro diferentes para hacer una tercera raza, ¿no estás jugando a ser Dios? A Dios perro, pero en fin. O cuando tú hibridas 2 especies de cereales diferentes para hacer un híbrido nuevo, o cuando hibridas un melocotón en el albaricoque para hacer una paraguaya, una chata, no sé cómo se llaman aquí. Sí, o sea, eso lo vivimos y vemos el resultado, pero la palabra transgénico... Es muy fea, sí, ya lo sé, Es muy fea. pero eso es un producto de marketing. Pues en vez de transgénico les llamaremos padregénico, una cosa de estas, o molagenético. Habrá que cambiarle el nombre seguramente porque el nombre está quemado. Yo había oído que en Europa incluso se hablaba ya de vegetales genéticamente modificados, ¿no? Sí, se habla más de OGM, de organismo genéticamente modificado, o se habla, por ejemplo, de maíz GM o soya GM. La palabra transgénico sí que es verdad que no aparece por ninguna parte por la mala prensa que tiene. Pero bueno, esto ha pasado en más campos. Si vais a un hospital, nunca veréis en un sitio que ponga resonancia magnética nuclear. Pone RMN, porque saben que cuando ponían nuclear la gente no quería entrar. Y entonces la resonancia magnética nuclear, los médicos entre sí hablan de la resonancia, punto, y dejan RMN. La palabra nuclear no la vais a ver, porque cuando ponían unidad de resonancia magnética nuclear, la gente decía Chernobyl y no entraba. Y es verdad, ahora es RMN y nadie sabe lo que significan esas siglas. O ahora se habla de tengo que hacerme una resonancia, punto. Curioso. Ha pasado muchas veces. Bueno, incluso cuando Pasteur desarrolla la pasteurización, pues se le acusaba que en realidad lo que estaba pretendiendo era centralizar la producción de leche, que la pasteurización era un mito, eran las compañías que se querían apropiar de la comercialización y centralizar la leche, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, cualquier avance técnico ha tenido siempre detractores. Cuando se inventó la anestesia, se pensó que aplicarla a las parturientas era vulnerar lo que dice la Biblia de paridas con dolor. Y había médicos que se oponían a la anestesia. ¿Qué pasó? Que la reina Victoria de Inglaterra, cuando tuvo niños, dijo: a mí dejadme de pendejadas y me ponéis anestesia. Y ya está. Y a partir de ahí la anestesia se popularizó. El primer medicamento útil contra la sífilis fue el Salvarsan.
Bueno, pues también hubo un grupo de periodistas que empezaron a decir que se estaba obligando a la gente a tratarse la sífilis con salvarsal y que era tóxico y que se iban a morir y que era peligroso, etcétera, etcétera, cuando era el único remedio eficiente que había en ese momento. Y eso hay infinidad de ejemplos en toda la historia. Sí. Muy bien. Pues ya tenemos un poquito. José Miguel va a estar todavía hoy y sale hoy mismo a Madrid. Esta noche, sí. Entonces, Sí, pero en Madrid me quedo poco, me voy a Valencia. Ah, No equivoquemos, Sí, no es lo mismo. que soy del Barça. Bueno, pues queremos agradecer a José Miguel que haya estado con nosotros, a Jaime Padilla, al doctor Agustín Murguía, y sobre todo pues que la gente se informe, ¿no? Creo que como consumidores nosotros tenemos la culpa de todo, pero a la vez podemos hacer mucho por nuestros agricultores, por la ciencia, pero es informándonos. Y creo que la labor que hace el doctor Mulet con sus blogs, con los libros, creo que eso es lo fundamental, e informarnos. Entonces agradecemos mucho el que esté aquí ahora en México y que pronto nos vuelva a visitar, y agradecemos también a ustedes el que hayan compartido este momento con nosotros. ¿Tu Twitter? ¿Has dado tu Twitter? No, si tenéis alguna pregunta más, soy muy activo en Twitter y la cuenta es @jmmulet, con 2 M seguidas y acabada en T. Y bueno, pues les agradecemos, un fuerte aplauso y muchísimas gracias. Cualquier duda que tengas, pues...